Toda mi vida pensé conocer al hombre que dormía a mi lado, hasta que una noche el fuego arrasó mi hogar y con él mis ilusiones. Entre las cenizas descubrí un secreto que jamás debí conocer. Ahora quieren silenciarme para siempre. ¿Qué harías si descubres que la persona que amaste 25 años nunca existió? Descubre la verdad que cambiará todo lo que crees saber. Suscríbete a Vitaflix. El fuego comenzó a medianoche. Recuerdo despertar sobresaltada por el olor a humo que se colaba por debajo de mi puerta. A mis 50 años, nunca imaginé que en cuestión de minutos perdería todo lo que había construido durante décadas. Mi nombre es Elena Sotomayor. Hace 6 meses que enviudé cuando Manuel, mi esposo de 25 años, falleció repentinamente de un ataque cardíaco. Esa noche del incendio, dormía sola en la casa que compartimos durante todo nuestro matrimonio, en un elegante barrio de Ciudad Juárez, de México. Una casa llena de recuerdos, fotografías y la vida que construimos juntos. Las llamas avanzaban con voracidad mientras yo, en pánico, solo atiné a tomar mi bolso, el celular y salir corriendo en pijama. Desde la calle, observé impotente cómo nuestra casa se convertía en un infierno. Los bomberos llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Las llamas habían consumido casi todo. Señora, lo sentimos mucho. Parece que fue un cortocircuito en el sistema eléctrico, me explicó el jefe de bomberos mientras me cubría con una manta térmica. Yo temblaba, no solo de frío, sino de incredulidad. Primero Manuel, ahora esto. ¿Qué más podía perder? Esa noche dormí en casa de mi mejor amiga, Consuelo, quien me recibió con los brazos abiertos. Nena, aquí estás segura. Mañana veremos qué se puede rescatar, me dijo mientras me servía un té caliente con un chorrito de tequila para calmar los nervios. No pude dormir. Mi mente repasaba imágenes de mi vida junto a Manuel. Nuestra boda, nuestros viajes, los momentos felices y también los difíciles. Pensé en todas las fotos familiares perdidas, en los recuerdos materiales que ya no existían. Lo que no sabía es que el fuego, además de destruir, estaba a punto de revelar secretos cuidadosamente guardados durante años. A la mañana siguiente, regresé a lo que quedaba de mi hogar. Los bomberos me permitieron entrar para ver si podía rescatar algo. El panorama era desolador. Paredes ennegrecidas, muebles reducidos a cenizas, cristales rotos por todas partes. El olor a quemado era insoportable y se me clavaba en la garganta como un puñal. Fue entonces cuando la vi. En lo que había sido nuestro dormitorio, bajo los restos de nuestro armario, asomaba una caja metálica. Era la caja fuerte que Manuel había instalado años atrás, resistente al fuego, según me había dicho. Nunca me interesé mucho por ella. Manuel se encargaba de nuestras finanzas y yo confiaba plenamente en él. Con ayuda de uno de los bomberos, logré sacarla de entre los escombros. Estaba intacta. ¿Sabe la combinación, señora?, me preguntó el bombero. Claro que la sabía. La fecha de nuestro aniversario. Manuel era un romántico incorregible, o eso creía yo. La caja se abrió con un chasquido metálico. Dentro había documentos legales, algunas joyas de mi madre que creía perdidas en el fuego y un sobre manila grueso que nunca había visto antes. Lo tomé con curiosidad mientras el bombero se alejaba para darme privacidad. Al abrirlo, mi mundo volvió a derrumbarse, esta vez no por el fuego, sino por la verdad que comenzaba a emerger entre las cenizas. Dentro del sobre había fotografías de Manuel con otra mujer y un niño que tendría unos 12 años. Fotos recientes, de vacaciones, cumpleaños, momentos cotidianos. Una familia paralela a la nuestra. Mi corazón se aceleró. Las manos me temblaban
mientras seguía sacando más documentos. Actas de nacimiento, estados de cuenta bancarios de una cuenta que yo desconocía, escrituras de una propiedad en Cuernavaca. El niño de las fotos se llamaba Emiliano y, según su acta, era hijo de Manuel. Mi Manuel. No puede ser cierto, murmuré para mí misma mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. ¿Cómo había sido posible que durante todos estos años no me diera cuenta de nada? ¿Cuántas mentiras había creído? ¿Quién era realmente el hombre con el que compartí mi vida? Entre los documentos también había cartas de amor escritas con la inconfundible letra de Manuel. Cartas dirigidas a una tal Verónica Mendoza, la mujer de las fotos. Cartas que hablaban de un amor paralelo, de promesas, de planes futuros. Y, lo más doloroso, una carta fechada apenas 2 semanas antes de su muerte, donde Manuel mencionaba que pronto arreglaría todo para poder estar juntos oficialmente, mientras sostenía aquellos papeles que destrozaban mi pasado y redefinían mi presente. Una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. No era solo dolor o traición, era algo más, una duda que se instaló en mi mente como una semilla venenosa. ¿Y si la muerte de Manuel no había sido tan accidental como todos creíamos? Con los documentos en mi bolso, miré por última vez lo que quedaba de mi hogar. Entre esas ruinas, no solo había perdido una casa, había perdido la vida que creía tener. Pero algo me decía que esto era solo el principio de un camino que tendría que recorrer hasta conocer toda la verdad. Señora, ¿estará bien?, me preguntó el bombero, al verme tan pálida. Sí, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Estaré mejor que nunca. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Instalada temporalmente en casa de Consuelo, pasaba horas examinando cada documento encontrado en la caja fuerte. Cada nuevo descubrimiento era como un puñal más en la imagen que tenía de mi matrimonio. Elena, tienes que comer algo, insistía Consuelo mientras yo seguía absorta en los papeles esparcidos sobre la mesa de su comedor. ¿Sabes qué es lo peor, Consuelo? No es que tuviera otra familia, es que nunca sospeché nada. Ni una sola vez en 25 años. Le dije mientras le mostraba más fotografías. Mira estas vacaciones en Cancún. Fue exactamente cuando Manuel me dijo que estaba en un congreso médico en Monterrey. Incluso me trajo un regalo de allá. O eso creí yo. Consuelo examinó las fotos con expresión sombría. ¿Has pensado en contactar a esta mujer? Quizás ella tampoco sepa toda la verdad. La idea me había cruzado la mente, pero me aterraba. ¿Qué le diría? Hola, soy la esposa legítima del hombre que compartimos. Por cierto, está muerto y me acabo de enterar de que existes. Absurdo. Sin embargo, había algo más urgente que investigar. Entre los documentos encontré estados de cuenta de un banco exclusivo, donde Manuel aparentemente guardaba una fortuna considerable. Mucho más dinero del que yo creía que teníamos. Como médico especialista, Manuel ganaba bien, pero estas cantidades eran exorbitantes. Esto no tiene sentido, le comenté a Consuelo. ¿De dónde sacó tanto dinero? Y si lo tenía, ¿por qué vivíamos como vivíamos? No éramos austeros, pero tampoco vivíamos como millonarios. Decidí visitar el banco al día siguiente. Me vestí con la ropa prestada por Consuelo, intentando lucir lo más profesional posible considerando que había perdido todo mi guardarropa en el incendio. Los nervios me carcomían mientras esperaba ser atendida por el gerente. Señora Sotomayor, lamento mucho su pérdida, me dijo el gerente, un hombre de unos 40 años con traje impecable. El doctor Herrera era un cliente muy apreciado por nuestra institución. Gracias, respondí secamente. Necesito información sobre todas las cuentas de mi esposo.
Como su viuda, tengo entendido que tengo derecho a acceder a ellas. El gerente me miró con cierta incomodidad. Por supuesto, pero hay un detalle que debemos aclarar. Tecleó algo en su computadora y luego me miró. Las cuentas principales del Dr. Herrera tienen como beneficiaria a otra persona en caso de fallecimiento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Otra persona? ¿Quién? Una señora Verónica Mendoza. Respondió confirmando mis peores sospechas. Salí del banco sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. No solo Manuel había tenido una doble vida, también me había dejado prácticamente sin nada al morir. La casa que se quemó estaba a nombre de ambos, pero todo el dinero, todas las inversiones importantes, estaban destinadas a su otra familia. Esa noche tomé una decisión. Necesitaba conocer a Verónica Mendoza y descubrir qué más sabía ella. Con la dirección que encontré en los documentos, me dirigí al día siguiente a una zona residencial en Polanco, mucho más lujosa que nuestro antiguo barrio. La casa era impresionante, con jardines cuidados y seguridad privada. Me quedé observando, desde mi coche alquilado, sintiendo una mezcla de rabia y curiosidad. Después de una hora, vi salir a una mujer elegante de unos 40 años, acompañada por un adolescente que reconocí de las fotos, Emiliano. Los seguí discretamente hasta un centro comercial exclusivo. Mientras hacían compras despreocupadamente, yo los observaba desde lejos, intentando reconciliar esta imagen con mi realidad destrozada. Ellos parecían felices, ajenos al caos que había en mi vida. Me pregunté si Verónica sabría de mi existencia o si también había sido engañada. Estaba a punto de acercarme cuando noté algo que me dejó helada. Un hombre se aproximó a ellos, saludándolos con familiaridad. Un hombre que yo conocía muy bien. Roberto Guzmán, el mejor amigo de Manuel, quien había llorado desconsoladamente en su funeral y me había prometido apoyarme en lo que necesitara. Roberto abrazó a Verónica con demasiada intimidad y revolvió el cabello de Emiliano con afecto paternal. Los tres parecían una familia perfectamente normal. Mi mente comenzó a atar cabos a una velocidad vertiginosa. Roberto siempre supo de esta doble vida. Probablemente todos lo sabían, excepto yo. Regresé a casa de Consuelo con más preguntas que respuestas. Esa noche, revisando nuevamente los documentos, encontré algo que había pasado por alto. Un informe médico de Manuel, fechado 3 meses antes de su muerte. Según este informe, Manuel gozaba de perfecta salud cardiovascular. Entonces, ¿cómo había muerto de un ataque al corazón? Llamé inmediatamente al Dr. López, quien había firmado el certificado de defunción de Manuel. Doctor, necesito hablar con usted urgentemente sobre la muerte de mi esposo, le dije sin rodeos. Elena, lo siento, pero estoy muy ocupado estos días, respondió nervioso. Quizás la próxima semana. Es sobre las irregularidades en su certificado de defunción. Interrumpí, aunque en realidad estaba lanzando un anzuelo. Hubo un silencio, tenso al otro lado de la línea. Te veré mañana en mi consultorio a las 7 a.m. Ven sola, dijo finalmente antes de colgar. Esa noche apenas pude dormir. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen perturbadora. Manuel, su doble vida, el dinero inexplicable, Roberto, y ahora un certificado de defunción posiblemente falsificado. No estaba frente a una simple infidelidad, estaba desenredando algo mucho más oscuro y peligroso. A la mañana siguiente me preparé para mi cita con el Dr. López con una mezcla de determinación y miedo. Sentía que estaba acercándome a una verdad que podría cambiar todo. Una verdad que alguien querría mantener oculta a toda costa. Lo que no sabía entonces es que alguien más estaba siguiendo mis pasos. Alguien que no deseaba que yo descubriera lo que realmente le había sucedido a Manuel.
El consultorio del Dr. López estaba ubicado en un edificio antiguo del centro histórico. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, pero la secretaria me informó que el doctor aún no había llegado. «Es extraño», comentó la mujer, mientras consultaba su agenda. «El Dr. López nunca programa consultas tan temprano». Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Decidí esperar en mi coche, desde donde podía ver la entrada principal del edificio. Media hora después, no había señal del doctor. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Finalmente vi llegar una ambulancia y varios policías que entraron apresuradamente al edificio. Mi corazón se aceleró. Con un presentimiento terrible me acerqué a uno de los oficiales que acordonaba la entrada. «¿Qué ha pasado?», pregunté fingiendo ser una paciente. «El conserje encontró a un médico inconsciente en su consultorio. Parece una sobredosis», respondió secamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no podía ser coincidencia. El Dr. López había acordado reunirse conmigo para hablar sobre la muerte de Manuel. Y ahora esto. Alguien quería silenciarlo antes de que pudiera hablar conmigo. Regresé al apartamento de Consuelo sintiéndome observada, paranoica. Le conté todo lo que había descubierto hasta ahora. «Elena, esto es demasiado peligroso», dijo Consuelo con preocupación. «Deberías ir a la policía». «¿Y decirles qué?» «Que creo que alguien asesinó a mi esposo basándome en un informe médico y que ahora posiblemente atacaron al doctor que firmó su certificado de defunción. Pensarán que estoy loca o desesperada. Sabía que necesitaba más pruebas. Decidí contactar a alguien que podría ayudarme. Javier Sánchez, un excompañero de Manuel de la Facultad de Medicina, que ahora trabajaba como forense para la fiscalía. Siempre me había caído bien y tenía la impresión de que no formaba parte del círculo cercano de amigos de Manuel que probablemente conocían su doble vida. Nos encontramos en una cafetería discreta. Javier parecía genuinamente sorprendido con mi historia y se mostró dispuesto a ayudarme. «Puedo revisar el Innocentiato, expediente de Manuel, pero necesito tiempo», me explicó. «Si realmente hay algo sospechoso en su muerte, debes tener cuidado. Muy pocos tienen la capacidad de manipular un certificado de defunción». Mientras tanto, decidí seguir indagando sobre el origen del dinero de Manuel. En los estados de cuenta había transferencias regulares de una empresa llamada Inversiones Meridiano. Busqué información en línea y descubrí que era una empresa fantasma vinculada a varios casos de lavado de dinero para carteles de drogas. Mi Manuel, el respetado cardiólogo, involucrado con narcotraficantes. La idea parecía sacada de una telenovela, pero cada vez tenía más sentido. Su trabajo en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad le daba acceso a pacientes adinerados y poderosos, algunos seguramente vinculados al mundo criminal. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché una voz distorsionada. «Deja de buscar, Elena. Algunas verdades es mejor no conocerlas». Colgaron antes de que pudiera responder. Con manos temblorosas, llamé a Javier para contarle lo sucedido. «Esto confirma que vas por buen camino», me dijo. «He encontrado algo. El informe toxicológico de Manuel nunca fue completado. Existe un registro de que se tomaron muestras, pero los resultados nunca se agregaron al expediente oficial». Al día siguiente, decidí dar un paso arriesgado: confrontar directamente a Roberto Guzmán. Lo cité en un restaurante concurrido, donde me sentiría más segura. Para mi sorpresa, aceptó reunirse conmigo sin dudar. Roberto llegó puntual, impecablemente vestido y con esa sonrisa afable que siempre lo había caracterizado. Me abrazó como si fuéramos los amigos de siempre. «Elena, qué gusto verte recuperándote después de tanta tragedia», dijo sentándose frente a mí.
Dejémonos de hipocresías, Roberto, respondí fríamente. Sé todo sobre Verónica y Emiliano. Sé que tú lo sabías. Y empiezo a sospechar que sabes mucho más sobre la muerte de Manuel de lo que has admitido. Su rostro cambió sutilmente, pero mantuvo la compostura. No sé de qué hablas, Elena. El dolor te está haciendo imaginar cosas. Te vi ayer con ellos en el centro comercial. Continué. Y también sé sobre Inversiones Meridiano. ¿Acaso tú y Manuel lavaban dinero juntos? ¿O solo eras su cómplice en mantener esa doble vida? Roberto palideció momentáneamente, pero luego soltó una risa forzada. Estás completamente equivocada. Verónica es una antigua paciente de Manuel y me pidió que la ayudara con algunos trámites tras su muerte. En cuanto a esa empresa que mencionas, jamás he oído hablar de ella. Sabía que mentía, pero decidí seguir presionando. Es curioso porque encontré tu firma como testigo en varios documentos relacionados con esa empresa. Era un farol, pero funcionó. Roberto se puso visiblemente nervioso. Mira, Elena, no sé qué crees que estás investigando, pero te estás metiendo en aguas muy peligrosas. Te lo digo como amigo. Acepta la pensión del seguro de Manuel y rehace tu vida. Es lo mejor para todos. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. Hay personas muy poderosas involucradas que no apreciarían tu curiosidad. En ese momento noté que un hombre sentado en la barra nos observaba con demasiado interés. Roberto siguió mi mirada y asintió levemente hacia el desconocido antes de levantarse. Piénsalo bien, Elena. Tienes mucho que perder, dijo antes de irse, dejándome con la cuenta y un miedo creciente. Esa noche, mientras regresaba al apartamento de Consuelo, noté que un coche me seguía. Intenté perderlo tomando desvíos y calles secundarias, pero el vehículo se mantenía a distancia constante. Finalmente, en un semáforo, el coche se colocó junto al mío. El conductor bajó la ventanilla. Era el mismo hombre del restaurante. Última advertencia, señora Sotomayor, dijo antes de que el semáforo cambiara y acelerara, perdiéndose en el tráfico. Llegué temblando al apartamento. Consuelo me esperaba preocupada. Elena, alguien entró aquí mientras no estábamos, me dijo con voz temblorosa. Los documentos que guardabas han desaparecido todos. Mi investigación acababa de volverse mucho más peligrosa, pero también estaba más decidida que nunca a llegar hasta el final. Alguien había matado a mi esposo y ahora intentaban silenciarme a mí. La pregunta era, ¿quién tenía tanto que perder si yo descubría la verdad? Esa noche no dormí en casa de Consuelo. Era demasiado peligroso para ambas. Me hospedé en un pequeño hotel bajo un nombre falso, pagando en efectivo para no dejar rastro. Mi paranoia había alcanzado niveles que jamás imaginé posibles. La mañana siguiente recibí un mensaje de Javier. Tengo la información completa. Es peor de lo que pensábamos. No podemos hablar por teléfono. Acordamos encontrarnos en el Museo Nacional de Antropología, un lugar público con suficientes visitantes como para pasar desapercibidos. Mientras esperaba a Javier frente a la famosa Piedra del Sol, noté a una mujer que me observaba con insistencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella asintió levemente y se acercó. ¿Elena Sotomayor?, preguntó en voz baja. Era Verónica Mendoza. Mi primer instinto fue huir, pero la curiosidad me mantuvo en mi lugar. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Te he estado buscando desde el incendio, respondió. Necesitamos hablar. No soy tu enemiga, aunque tengas razones para pensar lo contrario. Me llevó a una cafetería cercana. Durante unos minutos, ambas guardamos silencio, evaluándonos mutuamente. Finalmente, Verónica habló. Manuel me contó sobre ti una semana antes de morir. Hasta entonces, yo creía que era viudo. La miré incrédula.
¿Esperas que crea eso? ¿Después de 13 años juntos? Es la verdad, insistió. Manuel era complicado. Me dijo que estaba casado con una doctora que viajaba constantemente por trabajo humanitario, que apenas se veían. Me mostró fotos, tuyas en África, en campos de refugiados. Me quedé atónita. Nunca había estado en África. Las fotos que le mostró debían ser manipuladas. La elaborada red de mentiras de Manuel era aún más retorcida de lo que imaginaba. El día que me confesó la verdad, estaba aterrorizado, continuó Verónica. Dijo que había descubierto algo terrible en el hospital, algo relacionado con trasplantes de órganos ilegales. Mencionó a Roberto y a alguien llamado el doctor. Dijo que iba a denunciarlos, pero primero quería ponernos a salvo a ti y a mí. Mi mente trabajaba a toda velocidad conectando puntos. El hospital donde Manuel trabajaba era conocido por su unidad de trasplantes. Si estaban involucrados en un esquema ilegal de órganos, eso explicaría el dinero inexplicable. Manuel planeaba reunirnos a ambas esa semana. Continuó Verónica. Quería confesarlo todo y luego desaparecer los tres junto con Emiliano. Pero murió antes de que pudiera hacerlo. ¿Por qué debería creerte? Y pregunté, aún escéptica. Verónica sacó su teléfono y me mostró un video. Era Manuel, grabándose a sí mismo en lo que parecía ser una oficina. Elena, Verónica, si están viendo esto es porque algo me ha sucedido, decía en el video, con expresión grave. Lo que voy a contarles pondrá sus vidas en peligro, pero necesitan saberlo para protegerse. El video continuaba con Manuel revelando un esquema de tráfico de órganos, donde él participaba como médico evaluador, falsificando resultados para declarar compatibles órganos que no lo eran. Explicaba que el cerebro de la operación era un cirujano conocido como el doctor, cuya verdadera identidad Manuel había descubierto recientemente. El doctor Francisco Ruiz, director del hospital y mentor de Manuel. Roberto es su mano derecha, explicaba Manuel en el video. Él se encarga de silenciar a cualquiera que amenace la operación. He guardado pruebas en una caja de seguridad en el Banco Internacional. La clave es la fecha de nacimiento de Emiliano. El video terminaba con Manuel diciendo: «Perdónenme ambas por el daño que les he causado, especialmente tú, Elena. Nunca dejé de amarte, aunque sé que mis acciones demuestran lo contrario». Cuando el video terminó, tenía lágrimas en los ojos. Verónica también lloraba silenciosamente. «¿Por qué no fuiste a la policía con esto?», le pregunté. «Lo intenté», respondió. Al día siguiente de la muerte de Manuel, fui a la fiscalía. Me trataron como a una amante despechada, inventando historias. Sin pruebas, no me creyeron. Luego comenzaron las amenazas. Intentaron secuestrar a Emiliano a la salida de su escuela. He estado escondiéndome desde entonces. ¿Y por qué Roberto actúa como si fueran cercanos? Es su forma de vigilarme. Me hace creer que me protege, pero sé que solo espera que lo lleve a las pruebas que Manuel escondió. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. «No puedo llegar. Me están siguiendo. Ten cuidado». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Tenemos que ir al banco ahora mismo», le dije a Verónica, «antes de que sea demasiado tarde». En el camino al banco, le conté sobre mi reunión frustrada con el doctor López y su aparente sobredosis. Ella me contó que 2 enfermeras que trabajaban en el equipo de trasplantes habían muerto en accidentes en los últimos meses. Al llegar al banco, Verónica utilizó sus documentos y la fecha de nacimiento de Emiliano para acceder a la caja de seguridad. Dentro encontramos un disco duro y varios documentos. Registros de trasplantes con irregularidades, transferencias bancarias millonarias a cuentas en paraísos fiscales y algo aún más valioso. Una grabación de una reunión donde
Se escuchaba claramente la voz del doctor Ruiz, discutiendo precios por órganos con lo que parecían ser compradores extranjeros. «Esto es suficiente para hundirlos a todos», dije, sintiendo una mezcla de vindicación y miedo. Al salir del banco, noté un coche negro estacionado en la acera opuesta. A través del parabrisas, reconocí al hombre que me había seguido antes. «Nos están vigilando», murmuré. «No podemos ir directamente a la policía. Nos interceptarían antes». «Conozco a alguien que puede ayudarnos», dijo Verónica. «Una periodista de investigación. Si le entregamos estas pruebas, podrá publicarlas inmediatamente. Una vez que la historia sea pública, estaremos más seguras. Decidimos separarnos para despistar a nuestros perseguidores». Verónica se llevó el disco duro mientras yo guardaba los documentos físicos. Acordamos encontrarnos en 2 horas en la redacción del periódico donde trabajaba su contacto. Mientras caminaba entre la multitud del centro histórico, sentía que cada mirada era una amenaza, que cada persona que hablaba por teléfono podría estar reportando mi ubicación. ¿En qué momento mi vida tranquila de esposa de médico se había convertido en esta pesadilla? Pero en medio del miedo, también sentía una extraña complicidad con Verónica. Ambas habíamos sido víctimas del mismo hombre, pero ahora estábamos unidas contra un enemigo común mucho más peligroso. Lo que no sabía en ese momento era que uno de nuestros aliados ya había sido descubierto, y que el peligro era mucho más inminente de lo que imaginábamos. El centro de Ciudad de México bullía, mientras me abría paso entre la multitud, constantemente mirando sobre mi hombro. Había tomado 3 taxis diferentes para asegurarme de que nadie me siguiera hasta el periódico La Verdad, donde debía encontrarme con Verónica y su contacto. En la recepción pregunté por Carmen Fuentes, la periodista amiga de Verónica. Al salir del elevador, vi a Verónica conversando con una mujer de aspecto severo. Al verme, Verónica se acercó rápidamente. «Llegaste. Carmen nos ayudará, pero Javier ha sido suspendido esta mañana por filtración de información confidencial». Carmen nos hizo pasar a una pequeña sala. «Tienen 30 minutos para mostrarme todo», dijo sin rodeos. Le entregamos los documentos y el disco duro. Mientras Carmen revisaba cada archivo, Verónica y yo permanecíamos tensas. «Esto es increíble», murmuró Carmen. «Han destapado una red internacional de tráfico de órganos. Puedo tener un reportaje preliminar para mañana en la edición digital». Al salir del edificio, recibí un mensaje de un número desconocido. «No confíes en la periodista. Está comprometida». «Joita». Noté un coche negro acercándose. Me escondí entre un grupo de turistas. Vi cómo descendían 2 hombres. Uno era Roberto. Llamé a Verónica desde el baño de un restaurante. «Creo que Carmen podría habernos traicionado. Roberto está aquí». Nos reunimos en el Hotel Catedral. Mientras discutíamos nuestro siguiente paso, golpearon la puerta. «¿Quién es?», preguntó Verónica. «Servicio de habitaciones», respondió una voz masculina. La puerta se abrió violentamente. Entraron 2 hombres armados. El matón que me había seguido, y para mi horror, el doctor Francisco Ruiz, director del hospital. «Señoras», dijo Ruiz con calma escalofriante, «han causado muchos problemas». «¿Por qué mataste a Manuel?», pregunté directamente. «Se volvió un problema», respondió, con frialdad. Amenazó con exponernos si no cerrábamos la operación. Mientras hablaba, Verónica sacó algo de su bolsillo y lo arrojó al suelo. Una pequeña esfera metálica explotó en una nube de humo. «¡Corre!», gritó, empujándome hacia la escalera de incendios. Escapamos y nos dirigimos a un cibercafé. Revisamos nuevamente el disco duro y encontramos una carpeta encriptada. Tras varios intentos, Verónica probó mi cumpleaños junto con nuestro aniversario. La carpeta se abrió. Dentro había un video de Manuel en una reunión con el doctor Ruiz y otros médicos.
discutiendo abiertamente sobre precios de órganos y sobornos. Manuel llevaba una cámara oculta. «Con esto podemos ir directamente a la fiscalía», dije. Javier llamó. «No vayan a la fiscalía. El fiscal jefe está en la nómina del doctor Ruiz. Vayan a esta notaría». El notario, un hombre mayor con ojos amables, escuchó nuestra historia y nos ayudó a hacer copias legalizadas de todo, enviándolas a medios nacionales e internacionales. Esa noche, refugiadas en un hotel, vimos el escándalo estallar en televisión. Se anunciaban órdenes de captura para el doctor, Ruiz, Roberto y otros miembros de la red. «Lo logramos», susurró Verónica con lágrimas. En los días siguientes, prestamos declaración. El doctor Ruiz fue capturado intentando huir, mientras Roberto negoció su entrega a cambio de confesar todo. La historia completa salió a la luz. Durante años, el hospital había servido como fachada para una red internacional de tráfico de órganos. Manuel había sido reclutado, seducido por el dinero, pero la culpa lo había llevado a querer exponerlo todo. Un mes después, me encontré con Verónica en el cementerio donde estaba enterrado Manuel. «Emiliano y yo nos mudaremos a Guadalajara», me dijo. «Queremos empezar de nuevo». «Yo también me iré», respondí. «He aceptado trabajo en una fundación que ayuda a víctimas de tráfico humano». «Nunca sabremos realmente quién era, ¿verdad?», dijo finalmente. «Si el hombre que amamos era real o solo una fachada». «Creo que ambos eran reales», respondí. «El hombre que nos amó y el que participó en algo terrible. Las personas somos complicadas, capaces de lo mejor y lo peor». Mientras nos alejábamos, sentí que dejaba atrás no solo el recuerdo de Manuel, sino también la mujer que yo había sido. Confiada, ingenua, viviendo en una burbuja de seguridad ilusoria. El fuego había consumido mi casa, pero de esas cenizas había surgido una nueva versión de mí, más fuerte, más sabia, decidida a usar mi dolor para ayudar a otros. La verdad entre las cenizas no era solo sobre Manuel o la red criminal. Era sobre mí y mi capacidad para renacer después de perderlo todo. Y esa verdad, ahora lo sabía, valía más que cualquier vida cómoda basada en mentiras. ¿Esta historia te ha conmovido? Suscríbete ahora para no perderte nuestras historias, que demuestran que la vida siempre